Continuamos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal. Vamos a estar pasando una directa. Quédate con nosotros hasta el final del video. De luto La Habana Vieja. Muere el joven cubano conocido como Lazarito, el Dulce. Falleció Lazarito, el cubano que padecía síndrome de Down y que se hizo popular en las redes sociales porque desde el exilio muchas personas se movilizaron y recaudaron dinero para celebrarle los 15 años. En las redes sociales confirmaron la dolorosa noticia y lo despidieron. Un día como hoy nos deja con su gran cariño y sonrisa nuestro Lachi el Dulce. Que descanses en paz. Se lleva todo el cariño de sus familiares y amigos. Hijo mío, te amo mucho. Mamá nunca te olvidará, se lee en una publicación. El youtuber paparazzi cubano, quien participó en la recaudación de ayuda para Lazarito, también lamentó su partida y lo despidió entre lágrimas en su programa. Se nos fue Lazarito, te amo donde quiera que estés, tú eres mi hermanito, qué duro es todo esto, lamentó. Muchas otras personas dejaron mensajes de condolencias para esta familia y lamentaron la partida del jovencito. No sé qué decir, qué le pasó a Lazarito, a Lachi, como todos lo conocíamos. Qué triste noticia. Estoy triste y no sé cómo entender esto. Dios mío, que descanse en paz. Ayudando a los familiares de estos presos hasta que se entregó el último centavo que se había recogido de donaciones para la Java, que se entregó hasta el último centavo que se entregó a los familiares de los presos. En ese programa se dijo de que el dinero de los presos se había perdido, cosa que es mentira. Que saque prueba él, y sabe con quién estoy hablando, no voy a decir nombre, que saque prueba que el dinero de los presos se lo cogieron, se perdió entre las colaboradoras de la Java de los Inocentes, porque yo estaba ahí en ese proyecto. Porque nosotras sí tenemos todas las pruebas de cada centavo que se entregó a los familiares. Y no amenacen más con demanda, que has ofendido bastante y hay pruebas bastante de todas las difamaciones que estás haciendo de que ese dinero se perdió, cuando tú a conciencia sabes que ese dinero no se perdió, que ese dinero se mandó directamente a los familiares, porque las pruebas, los videos y todo están, y se va a sacar a su debido momento, se va a sacar. Para que tú saques las pruebas de que tú dices que ese dinero se perdió, hace falta que las vayas acumulando. Si tú dices eso, que no sé qué prueba, porque pruebas no debes de tener, porque nosotras sí tenemos las pruebas de cada centavo que se entregó y de lo que se recogió. Entonces en ese programa se llamó a mujeres que tienen que ver un papel fuerte en la lucha contra la dictadura, mujeres como Yamila, que todos conocemos a Yamila, de cómo es Yamila, de lo que ha influenciado en la lucha de Cuba, ofendiendo a mujeres, un hombre ofendiendo a mujeres. Entonces todo el que es amigo de Yamila lo están llamando a ver algo de CDR, como que somos un CDR. Si somos un CDR, fulanito, tú tienes el grupo de la UCI completa atacando hoy no, desde ayer, a Yamila y los demás, haciendo lo que hace la dictadura dentro de Cuba, haciendo memes, llamándonos homosexual, que no es una ofensa para nadie, pero que no lo son, porque no son homosexual. Yamila no es homosexual, Yamila tiene su esposo. Y lo estoy diciendo decentemente lo estoy diciendo, no con las palabras que se le han dicho a Yamila, que son palabras de ofensa. De que si le van a partir a aquello de una patada, no amenacen más, porque están haciendo el trabajo que hacen los estudiantes de la UCI, lo están haciendo, no hagan más eso, Catherine. Lo están haciendo en Twitter, están haciendo el mismitico trabajo que pone la seguridad del Estado a hacer a los estudiantes de la UCI, en contra de opositores, porque ustedes saben bien a conciencia que todas las personas que ustedes están atacando
son opositores. Y si hay que definirse de si ser de la UCI, que es el bando tuyo, y ser del CDR, como lo llamas tú a todo el que se lleva con Yamila, yo soy del CDR. Yamila, dime qué día es la caldosa para yo llevar la calabaza. Tú eres un falta de respeto, llamando a Anita fea, porque lo dijiste en público, que tú no necesitas fotos para que tus hijos te hagan caso, porque tú no necesitas asustar a tus hijos con la foto de Anita. Tú no te has mirado en un espejo, fulanito. Tú no te has mirado en un espejo y dime fea mañana, que a mí me importa 3 cojones lo que tú puedas decirme. Si a mí la seguridad del Estado me ha comparado con mono, me ha comparado con venado, me ha comparado con de todo, me ha dicho fea y no me he muerto, ni me he ofendido. Al contrario, me río. Lo que parece mentira es que todas esas palabras de ofensa vengan de la boca de alguien que dice ser el que más influye dentro de la oposición. A mí tú no me influyes en nada. Te seguí hasta un tiempo. Usted no merece el respeto, ni el mío, ni el de ningún cubano que quiera la libertad de Cuba. El respeto. Saludos, Niurka. Saludos, Cachita. El respeto se gana, ni se compra, ni se impone. ¿Entiendes? Y no porque yo siga, o siga no, porque yo no sigo a nadie. Yo no sigo a nadie. Yo me llevo bien con Yamila de siempre, hasta que me demuestre lo contrario, y no creo que me vaya a defraudar como lo has hecho tú. Yo me llevo bien con Yamila desde siempre, desde que la conocí. Desde el primer día, igualito que con Adita, que con Maide, que con todas esas que tú estás tachando hoy de ladrona en público. Entre ellas, tachándome de ladrona a mí porque estás jugando con algo bien serio. Me llevo bien desde que las conocí hasta hoy, y hasta que me les muestren lo contrario, que me parece que si hasta hoy no me han defraudado, ya no me van a defraudar. Me mandaste a borrar tu número por el comentario aquel. Fue lo mejor que hiciste, que me lo mandaras a borrar, porque te bloqueé. Porque personas como tú, no los quiero a mi alrededor. Personas que ofenden mujeres, que ofenden hombres, que están luchando por la libertad de Cuba, tanto como según tú estás luchando tú, y de que toda tu vida está ahí en YouTube, como dijiste también, porque lo vi, hoy me dediqué a ver tu video. ¿Está ahí en YouTube? Mentira. Tú no naciste hace 2 años. Tu vida es más para allá porque estás bastante viejo. Tu vida es más para atrás. Tú no naciste hace 2 años ni 3 años. Es que yo, que llevo más tiempo que tú en la lucha, porque llevo 16 años, mi vida no está ahí. Mi vida no está ahí porque mi vida hay que contarla, y muchos la saben porque la he contado. Yo sí no tengo un padre del PCC, no tengo una madre, porque por suerte o desgracia mis padres eran campesinos y no campesinos de su propia tierra. Yo, para que después no saquen, porque me importa 3 cojones, lo que se diga de mí, que me importa 3 cojones. En 9º grado quedé embarazada para mi vida. Tuve mi primera hija. Hoy tiene 30 años. Con 15 años tuve mi primera hija. Después que tuve mi primera hija, pleno periodo especial, ya para contarte toda mi vida, que muchas la saben porque a mí no me da vergüenza contarla. Pleno periodo especial, me tuve que ir para Varadero a jinetear. Así con todo lo que tú puedas decirme fea, pero cuando aquello yo estaba joven. A jinetear para que mi hija se pudiera poner un par de zapatos y bañarse con un jabón.